Dicen que la vida puede cambiar en un solo día. Pero lo que nadie te dice es que a veces tienes que sobrevivir muchos años para que ese día llegue. Todas las mañanas, a las 5 en punto, cuando la ciudad aún estaba en silencio, una mujer caminaba por las calles con una canasta de pan en las manos. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía su historia. Para todos, ella solo era la señora del pan. Pero lo que la gente no sabía es que esa mujer había perdido casi todo en la vida. Su casa. Su familia. Sus sueños. Y aún así, todos los días salía a la calle con una sonrisa. Aunque por dentro estuviera rota. Muchos le compraban pan. Pero nadie le preguntaba cómo estaba. Muchos la veían. Pero nadie realmente la miraba. Hasta que un día, un niño le hizo una pregunta que nadie le había hecho en años. Señora, ¿usted por qué trabaja tanto si siempre se ve tan cansada? La mujer lo miró, y por un momento no pudo responder. Porque la respuesta dolía. Esa noche, cuando regresó a su pequeña habitación, se sentó en la cama, miró sus manos cansadas y recordó la vida que tenía antes. Una vida muy diferente. Una vida que perdió en un solo día. El día que su vida se derrumbó. Y tuvo que empezar desde cero. Pero lo que ella no sabía es que vender pan en la calle no era el final de su historia. Era solo el comienzo. Esta es la historia de una mujer que lo perdió todo. Pero nunca perdió algo muy importante. La esperanza. Y a veces, eso es lo único que necesitas para cambiar tu destino. La mujer que hoy caminaba por las calles vendiendo pan se llamaba Elena. Pero hace muchos años, su vida era muy diferente. Elena no siempre vendió pan en la calle. No siempre caminó bajo el sol con una canasta pesada en las manos. No siempre vivió en una habitación pequeña. Hubo un tiempo en el que Elena tenía una casa. Una familia. Y muchos sueños. Elena había sido costurera desde muy joven. Tenía un pequeño taller en su casa, donde arreglaba ropa, hacía vestidos y cosía hasta altas horas de la noche. No ganaba mucho dinero, pero le alcanzaba para vivir. Pero lo más importante para ella no era el dinero. Era su familia. Su esposo, Ricardo, trabajaba como chofer, y aunque el dinero nunca sobraba, juntos habían logrado construir una vida tranquila. Y tenían un hijo. Un niño llamado Tomás. Tomás era la alegría de la casa. Siempre estaba dibujando, siempre estaba sonriendo, siempre estaba haciendo preguntas. Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa grande. Mamá, cuando sea grande ya no vas a tener que trabajar. Mamá, cuando sea grande te voy a hacer feliz. Elena se reía y le decía. Yo ya soy feliz, hijo, porque te tengo a ti. La vida no era perfecta, pero era buena. Los domingos salían a caminar. A veces compraban helado. A veces no tenían dinero, pero igual se sentaban en un parque a ver a la gente pasar. Eran felices con cosas simples. Y Elena pensaba que esa vida iba a durar para siempre. Pero la vida, a veces cambia sin avisar. A veces, en un solo día. Todo lo que tienes puede desaparecer. Una noche, Ricardo no llegó a casa a la hora de siempre. Elena pensó que solo estaba trabajando más. Pero las horas pasaron. Y Ricardo no llegaba. Elena empezó a preocuparse. A las 10 de la noche tocaron la puerta. Cuando Elena abrió, vio a dos hombres parados afuera. Y en ese momento, antes de que dijeran una sola palabra, Elena sintió que su vida acababa de cambiar para siempre. Los dos hombres estaban parados frente a la puerta, con los rostros serios y las manos entrelazadas como si no supieran por dónde empezar. Elena los miró en silencio.
Y en ese momento, sintió un miedo que no sabía explicar. ¿Usted es la esposa de Ricardo?, preguntó uno de ellos. Elena asintió lentamente. Señora, tiene que acompañarnos. Elena sintió que el corazón le empezó a latir muy fuerte. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Ricardo?, preguntó con la voz temblorosa. Los hombres se miraron entre ellos. Y uno de ellos dijo las palabras que Elena nunca olvidaría. Hubo un accidente. Elena no recuerda cómo llegó al hospital. No recuerda el camino. No recuerda el ruido. No recuerda lo que pensaba. Solo recuerda el olor del hospital. Las luces blancas. Y a un doctor caminando hacia ella. El doctor habló, pero Elena no escuchaba. Hasta que escuchó una frase. Hicimos todo lo posible. Elena sintió que el mundo se detuvo. Que el ruido desapareció. Que el tiempo se rompió. Lo siento mucho, su esposo no sobrevivió. Elena no lloró en ese momento. Se quedó en silencio. Como si su mente no pudiera entender lo que estaba pasando. Como si su corazón se hubiera quedado vacío. Pero cuando llegó a casa y vio los zapatos de Ricardo al lado de la puerta. Ahí sí lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. Esa noche, su hijo Tomás se acercó y le preguntó. Mamá, ¿por qué lloras? Elena lo abrazó fuerte. Muy fuerte. Y le dijo. Porque la vida cambió, hijo. Pero te prometo que voy a hacer todo para que estemos bien. Y en ese momento, Elena hizo una promesa. No importa lo que pase, voy a sacar a mi hijo adelante. Pero Elena no sabía. Que la vida todavía le tenía preparada otra prueba más dura. Una prueba que la dejaría sin casa, sin dinero, y sin nada. Y ahí, sería cuando empezaría la historia de la mujer que vendía pan en la calle. Después de la muerte de Ricardo, la casa se quedó en silencio. Un silencio extraño. Un silencio que dolía. Elena seguía cosiendo, seguía trabajando, seguía intentando que la vida continuara, pero dentro de ella había un vacío que no sabía cómo llenar. Tomás, su hijo, dejó de ser el niño alegre de antes. Ahora era más callado. Más serio. Como si hubiera crecido de golpe. A veces Elena lo veía dibujando en silencio, y cuando le preguntaba qué dibujaba, él respondía. Estoy dibujando a papá. Para no olvidarme de su cara. Y Elena tenía que irse a otro cuarto, para que su hijo no la viera llorar. Pero los problemas no tardaron en llegar. Ricardo era quien pagaba la mayor parte de los gastos de la casa, y sin su sueldo, el dinero empezó a faltar. Elena trabajaba cosiendo día y noche, pero no era suficiente. Los recibos empezaron a acumularse. La comida empezó a faltar. Las deudas empezaron a crecer. Elena vendió algunas cosas. Primero el televisor. Luego la radio. Luego algunos muebles. Luego su máquina de coser vieja y la cambió por una más pequeña. Hasta que un día, ya no había nada más que vender. Una tarde tocaron la puerta. Elena abrió, y era el dueño de la casa. Señora Elena, necesito que me pague los meses que debe, o voy a tener que pedirle la casa. Elena trató de explicarle, le contó lo de su esposo, le dijo que estaba trabajando, que solo necesitaba más tiempo. Pero el hombre respondió. Lo siento, pero yo también tengo problemas. Le doy un mes. Un mes. 30 días para conseguir dinero que no tenía. 30 días para no quedarse en la calle. Ese mes, Elena trabajó como nunca. Cosía de día. Cosía de noche. Dormía muy poco. Comía muy poco. Pero no fue suficiente. Y un día, el dueño de la casa volvió. Esta vez no venía a hablar. Venía a sacarlos.
Elena y su hijo tuvieron que meter su vida en 2 maletas. Ropa. Fotos. Algunos cuadernos. Y los dibujos de Tomás. Nada más. Cuando Elena cerró la puerta de la casa por última vez, Tomás le preguntó: «Mamá, ¿a dónde vamos a vivir ahora?». Elena lo miró, tratando de sonreír, aunque por dentro estaba rota. Y le dijo: «A donde sea, hijo, pero vamos a estar juntos, y eso es lo único que importa». Pero esa noche, cuando Tomás se quedó dormido en la habitación prestada de una vecina, Elena se sentó en el suelo, en silencio. Y por primera vez en su vida, tuvo miedo del futuro. Después de perder la casa, Elena y su hijo se quedaron unos días en la casa de una vecina. Pero Elena sabía que no podía quedarse ahí para siempre. Tenía que hacer algo. Tenía que trabajar. Tenía que encontrar la manera de seguir adelante. Pero había un problema. Elena no tenía dinero para abrir un negocio. No tenía un local. No tenía una máquina grande para coser. No tenía nada. Solo tenía sus manos y sus ganas de trabajar. Un día, la vecina con la que se estaban quedando le dijo: «Elena, mi hermana hace pan para vender, tal vez podrías vender pan en la calle, muchas personas lo hacen». Elena nunca había vendido en la calle. Le daba vergüenza. Le daba miedo. Sentía que la gente la iba a mirar mal. Pero cuando esa noche vio a su hijo dormido, abrazando su cuaderno de dibujos, entendió que ya no podía pensar en su vergüenza. Tenía que pensar en sobrevivir. Al día siguiente, la hermana de la vecina le prestó una canasta con pan. «Vende esto y mañana me pagas. Y te quedas con un poco de ganancia», le dijo. Elena tomó la canasta con las manos temblorosas. Nunca había sentido tanta vergüenza en su vida. Pero también, nunca había sentido tanta responsabilidad. La primera mañana que salió a vender pan, el sol todavía no había salido. Caminaba despacio. Miraba al suelo. No se atrevía a gritar «pan, pan». Sentía que todos la miraban. Sentía que todos sabían que su vida se había derrumbado. Se sentó en una esquina, con la canasta al lado, sin saber qué hacer. Hasta que un hombre se acercó y le preguntó: «¿Cuánto cuesta el pan?». Elena levantó la mirada, sorprendida. Le dijo el precio en voz baja. El hombre compró 2 panes y antes de irse le dijo: «No tenga vergüenza, trabajar no es vergüenza». Ese día Elena vendió todo el pan. No ganó mucho dinero. Pero ganó algo más importante: valor. Esa noche, cuando llegó a la habitación donde vivía con su hijo, Tomás le preguntó: «Mamá, ¿cómo te fue?». Elena sonrió, cansada, y le dijo: «Vendí todo el pan, hijo». Tomás sonrió y la abrazó. «Sabía que lo ibas a lograr, mamá». Elena lo abrazó fuerte, y mientras lo abrazaba pensaba: «No sé cuánto tiempo más voy a poder con esta vida, pero por ti, voy a seguir». Y así, sin saberlo. Con una canasta de pan. Con miedo. Con vergüenza. Pero con amor por su hijo. Elena comenzó de nuevo desde cero. Vender pan en la calle no era fácil. Elena se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, ayudaba a hornear el pan, preparaba la canasta y salía cuando el cielo todavía estaba oscuro. Caminaba por las calles en silencio, mientras la ciudad apenas despertaba. Al principio le daba vergüenza gritar: «Pan, pan casero». Sentía que su voz no salía. Sentía que la gente la miraba. Sentía que todos sabían que su vida había cambiado. Pero el hambre le enseñó a perder la vergüenza. Y un día, respiró profundo, y gritó por primera vez: «Pan, lleve su pan». Ese día sintió que algo dentro de ella se rompió.
Pero también sintió que algo dentro de ella se volvió fuerte. Había días buenos. Pero también había días muy malos. Días en los que nadie compraba. Días en los que regresaba con la canasta casi llena. Días en los que caminaba por horas bajo el sol. Días en los que la lluvia mojaba el pan y ya no podía venderlo. Y esos días, no había dinero. Y si no había dinero, no había comida. Un día, Elena estaba vendiendo pan cerca de un semáforo cuando vio a su hijo Tomás saliendo de la escuela. Tomás la vio, con la canasta, gritando pan en la calle. Elena sintió vergüenza. Pensó que su hijo se iba a avergonzar de ella. Pero Tomás se acercó, la abrazó y le dijo: «Mamá, cuando sea grande, ya no vas a tener que trabajar tanto». Elena tuvo que mirar hacia otro lado para que su hijo no la viera llorar. Pero no todas las personas eran buenas. Había personas que la miraban con desprecio. Personas que le hablaban mal. Personas que le decían: «Consíguete un trabajo de verdad. No estorbes. Vete a vender a otro lado». Esas palabras dolían. Pero Elena nunca respondía. Solo caminaba, y seguía vendiendo. Porque ella no estaba vendiendo pan. Estaba luchando por la vida de su hijo. Una noche, Elena llegó muy cansada a su habitación. Se sentó en la cama, se quitó los zapatos, miró sus pies lastimados, y sus manos cansadas. Y en voz baja dijo: «Dios, yo no te pido una vida fácil. Solo te pido fuerzas para seguir». Y al día siguiente, volvió a levantarse a las 4 de la mañana. Porque a veces la vida no mejora de un día para otro. A veces la vida mejora solo para las personas que no se rinden. Elena llevaba ya varios meses vendiendo pan en la misma zona. Las mismas calles. Los mismos semáforos. Las mismas personas apuradas que pasaban sin mirar. Pero había alguien que sí la miraba todos los días. Un niño. Un niño de unos 10 u 11 años que siempre estaba sentado afuera de una tienda, con un uniforme limpio, una mochila nueva y unos zapatos bien lustrados. El niño siempre la miraba cuando ella pasaba. Nunca le decía nada. Solo la miraba. Hasta que un día, el niño se acercó y le dijo: «Señora, ¿usted vende pan todos los días?». Elena sonrió y respondió: «Sí, todos los días». «¿Y no se cansa?», preguntó el niño. Elena lo miró con ternura y le dijo: «Sí me canso, pero cuando tienes un hijo, aprendes a ser fuerte aunque estés cansada». El niño se quedó pensando en esa frase. Y ese día compró un pan. Al día siguiente compró 2. Al día siguiente compró 3. Pero Elena notó algo extraño. El niño no se comía el pan. Lo guardaba en su mochila. Un día Elena le preguntó: «¿Por qué compras pan todos los días?». El niño bajó la mirada y dijo: «Porque mi abuela dice que usted le recuerda a su hija, y que las personas buenas merecen que alguien las ayude, aunque sea comprando pan». Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Y tu abuela dónde está?», preguntó. «En la tienda, ella es la dueña». Elena se sorprendió. Todos los días había pasado por esa tienda, y nunca había entrado. Ese mismo día, por la tarde, la dueña de la tienda salió y se acercó a Elena. Era una señora mayor, de cabello blanco y mirada amable. «Usted es Elena, ¿verdad?», preguntó la señora. Elena se sorprendió. «Sí, ¿cómo sabe mi nombre?». La señora sonrió. «Porque mi nieto me contó su historia». Elena se quedó en silencio. La señora la miró a los ojos y le dijo: «Yo también fui pobre, yo también vendí cosas en la calle, y sé lo que es empezar desde cero». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Y la señora continuó:
Si usted quiere, puede vender su pan afuera de mi tienda, así no tendrá que caminar tanto, y la gente que entre a la tienda también puede comprarle. Elena no sabía qué decir. Nadie la había ayudado así antes. Nadie le había dado una oportunidad sin pedir nada a cambio. Ese día, Elena llegó a su casa y abrazó a su hijo. Hijo, creo que la vida nos va a dar una oportunidad. Y su hijo le respondió. Te dije mamá. Las personas buenas siempre reciben algo bueno. Elena no sabía si eso era verdad. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió con esperanza. Desde ese día, Elena ya no caminaba horas bajo el sol. Ahora se paraba afuera de la tienda de la señora Mercedes, la abuela del niño que todos los días le compraba pan. La señora Mercedes le prestó una pequeña mesa y una silla. No es mucho, pero al menos vas a estar bajo techo cuando llueva, le dijo. Ese gesto, que para muchos podría parecer pequeño, para Elena lo era todo. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba dando una oportunidad. Al estar afuera de la tienda, más personas empezaron a comprarle. Ya no solo vendía a las personas que pasaban en la calle. Ahora también le compraban las personas que entraban a la tienda. Elena empezó a vender más pan. Y si vendía más pan, ganaba un poco más de dinero. Y si ganaba un poco más, podía comprar más comida. Y si había más comida, su hijo podía comer mejor. Y si su hijo comía mejor, podía estudiar mejor. Y si su hijo estudiaba mejor, tal vez tendría una vida diferente. Elena había entendido algo muy importante. Las oportunidades pequeñas pueden cambiar vidas grandes. Un día, la señora Mercedes le dijo. Elena, ¿tú haces el pan? No, yo solo lo vendo, pero me gustaría aprender, respondió Elena. La señora Mercedes sonrió. Entonces ven mañana más temprano, te voy a enseñar. Y así, Elena empezó a aprender a hacer pan. Aprendió a mezclar la harina. Aprendió a amasar. Aprendió a esperar. Aprendió a hornear. Pero sobre todo, aprendió algo más. Aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Pasaron los meses. Elena ya no solo vendía pan. Ahora también ayudaba a hacerlo. Y poco a poco, empezó a ganar un poco más. No era mucho dinero. Pero ya no pasaban hambre todos los días. Ya no lloraba todas las noches. Ya no sentía que el mundo estaba completamente en su contra. Ahora sentía algo diferente. Sentía que tal vez. Solo tal vez. La vida estaba empezando a cambiar. Una noche, mientras cenaban un poco de pan con té, su hijo Tomás le dijo. Mamá, cuando yo sea grande, voy a trabajar y tú ya no vas a tener que trabajar más. Elena sonrió y le acarició el cabello. No, hijo, cuando tú seas grande, vas a estudiar, y vas a tener una vida mejor que la mía. Tomás la miró y le dijo algo que Elena nunca olvidaría. Mamá, mi vida ya es mejor, porque te tengo a ti. Elena tuvo que mirar hacia otro lado, para que su hijo no la viera llorar. Pero la vida, como siempre, todavía tenía una última prueba para Elena. Una prueba que iba a poner a prueba todo lo que había aprendido. Su fuerza. Su fe. Su corazón. La vida de Elena había empezado a mejorar poco a poco. Ya no caminaba todo el día. Ya no regresaba siempre con la canasta llena. Ya no lloraba todas las noches. Ahora tenía trabajo en la panadería de la señora Mercedes, vendía afuera de la tienda y su hijo Tomás seguía estudiando. No era una vida fácil. Pero era una vida digna. Y Elena estaba agradecida por eso. Pero un día, algo pasó. Tomás empezó a llegar a casa más callado de lo normal. Ya no contaba historias de la escuela. Ya no hablaba de sus dibujos.
Ya no sonreía tanto. Elena pensó que era solo cansancio. Pero un día, mientras lavaba la ropa, encontró algo en la mochila de Tomás. Era una hoja arrugada. Era un dibujo. En el dibujo había un niño con una mochila grande y otros niños señalándolo y riéndose. Arriba del dibujo, Tomás había escrito: El niño pobre. Esa noche, Elena esperó a que Tomás terminara su tarea y le preguntó: Hijo, ¿alguien te está molestando en la escuela? Tomás bajó la mirada y dijo: No pasa nada, mamá. Pero Elena insistió. Y Tomás, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: Se ríen de mí porque vendes pan en la calle. Dicen que soy pobre. Dicen que siempre voy a ser pobre. Elena sintió que esas palabras le atravesaban el corazón. No por ella, sino por su hijo. Tomás empezó a llorar. Mamá, yo no me avergüenzo de ti, pero duele que se rían. Elena lo abrazó fuerte. Muy fuerte. Y le dijo algo que marcaría la vida de su hijo para siempre. Escúchame bien, hijo. Ser pobre no es una vergüenza. Vergüenza es robar. Vergüenza es hacer daño. Vergüenza es rendirse. Pero trabajar, nunca será una vergüenza. Tomás la abrazó y lloró en su hombro. Esa noche, cuando Tomás se quedó dormido, Elena se sentó en la cama y pensó mucho. Pensó en su vida. Pensó en su hijo. Pensó en el futuro. Y tomó una decisión. Iba a hacer algo más. Algo que cambiara su vida y la de su hijo para siempre. Aunque tuviera miedo. Aunque fuera difícil. Aunque tuviera que empezar otra vez desde cero. Porque Elena había aprendido algo en la vida. Cuando lo haces por alguien que amas, eres capaz de hacer cosas que nunca imaginaste. Después de lo que Tomás le contó, Elena no pudo dormir esa noche. Se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que habían pasado. La muerte de su esposo. Perder la casa. Vender pan en la calle. Empezar desde cero. Las burlas hacia su hijo. Y se hizo una pregunta que le dolió en el corazón. ¿Esta va a ser la vida de mi hijo para siempre? Esa pregunta no la dejó dormir. Y al amanecer, tomó una decisión. Ese día, Elena fue a hablar con la señora Mercedes. Doña Mercedes, quiero aprender todo sobre el pan, no solo hacerlo, quiero aprender a hacer cuentas, a comprar ingredientes, a vender más, quiero aprender todo. La señora Mercedes la miró en silencio. ¿Por qué quieres aprender todo eso, Elena? Elena respondió. Porque no quiero vender pan toda mi vida. Quiero tener mi propio negocio. Quiero que mi hijo se sienta orgulloso de mí. La señora Mercedes sonrió. Entonces estás lista para el siguiente paso. Desde ese día, Elena empezó a aprender algo nuevo todos los días. Aprendió cuánto costaba la harina. Aprendió cuánto costaba el azúcar. Aprendió cuánto costaba la levadura. Aprendió a calcular ganancias. Aprendió a ahorrar. Aprendió a vender mejor. Pero lo más difícil que aprendió fue aprender a creer en ella misma. Pasaron los meses. Elena trabajaba en la panadería en la mañana, vendía en la tarde, y en la noche hacía cuentas y anotaba todo en un cuaderno viejo. Tenía un sueño. Un sueño que parecía imposible. Tener su propia panadería. Una panadería pequeña. No algo grande. No algo lujoso. Solo un lugar donde pudiera trabajar. Sin que su hijo sintiera vergüenza. Y donde pudiera darle trabajo a otras personas que, como ella, necesitaban una oportunidad. Un día, la señora Mercedes le dijo: Elena, he visto cómo trabajas, cómo ahorras, cómo luchas. Y quiero ayudarte. Elena la miró sorprendida. Tengo un pequeño local que ya no uso,
Es viejo, es pequeño, pero si quieres, puedes empezar ahí, poco a poco, y me lo vas pagando cuando puedas. Elena no pudo hablar. Solo empezó a llorar. Porque por primera vez en muchos años, alguien estaba creyendo en ella. Esa noche, Elena abrazó a su hijo y le dijo: Hijo, tal vez todavía no somos ricos, pero estamos cada día más lejos de la pobreza. Y su hijo le respondió: Mamá, yo nunca quise ser rico. Yo solo quería verte feliz. Elena entendió algo en ese momento. El éxito no es tener mucho dinero. El éxito es no rendirse. El local que la señora Mercedes le prestó era pequeño. Muy pequeño. Tenía las paredes viejas, una ventana pequeña y una puerta de madera que hacía ruido al abrirse. Pero para Elena, ese lugar era un palacio. Porque ese lugar representaba algo que ella había perdido hace muchos años. La esperanza de empezar de nuevo. El primer día que entró al local, Elena se quedó parada en medio del lugar, en silencio. Cerró los ojos, y recordó todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. Recordó a su esposo. Recordó su casa. Recordó la noche en que se quedó sin nada. Recordó la primera vez que salió a vender pan con vergüenza. Recordó las veces que lloró en silencio para que su hijo no la viera. Y abrió los ojos, y sonrió. Porque a pesar de todo, seguía de pie. Elena limpió el local. Pintó las paredes. Consiguió una mesa vieja. Consiguió un horno pequeño. Compró harina, azúcar y levadura con todos sus ahorros. No tenía mucho. Pero tenía lo suficiente para empezar. El primer día que abrió su pequeña panadería, no entró nadie en la mañana. Ni en la tarde. Elena pensó que tal vez había cometido un error. Pero al final del día, la puerta se abrió. Era la señora Mercedes con su nieto. Compraron pan. Luego entró una vecina. Luego un señor del mercado. Luego una mamá con su hija. Y ese día, Elena vendió todo el pan. Cuando cerró la puerta, se sentó en una silla, miró el pequeño local, y empezó a llorar. Pero no lloraba de tristeza. Lloraba porque después de tantos años, algo estaba saliendo bien. Esa noche, cuando llegó a casa, su hijo Tomás le dijo: Mamá, hoy en la escuela la profesora preguntó a qué se dedicaban nuestros padres, y yo dije con orgullo: Mi mamá tiene una panadería. Elena sintió que el corazón se le llenaba de algo que no podía explicar. Tal vez felicidad. Tal vez orgullo. Tal vez paz. Pero lo más bonito de la historia de Elena no fue que dejó de vender pan en la calle. Fue que nunca olvidó cuando vendía pan en la calle. Y por eso, cuando su panadería empezó a ir mejor, empezó a hacer algo que nadie esperaba. Con el tiempo, la pequeña panadería de Elena empezó a ser conocida en el barrio. No era la más grande. No era la más bonita. Pero era la que tenía el pan más rico. Y no porque Elena fuera la mejor panadera, sino porque Elena hacía el pan con algo que no se compra con dinero. Lo hacía con amor. Elena trabajaba todos los días desde muy temprano, pero ahora ya no estaba sola. Había contratado a 2 mujeres. 2 mujeres que, como ella, habían pasado momentos muy difíciles. Una era una señora que había perdido su trabajo. La otra era una madre soltera que no encontraba empleo. Elena les dio trabajo sin pedirles experiencia. Solo les pidió algo. Solo les pido que trabajen con ganas, porque yo sé lo que es no tener oportunidades. Pero Elena hizo algo más. Algo que nadie le pidió. Algo que nació de su corazón. Todos los días, al final de la tarde, Elena agarraba el pan que no se había vendido. Y lo regalaba. Se lo daba a personas que vivían en la calle.
Se lo daba a niños que no tenían que comer. Se lo daba a personas mayores que vivían solas. Su hijo Tomás un día le preguntó: «Mamá, si regalamos el pan, vamos a ganar menos dinero». Elena sonrió y le respondió: «Hijo, cuando nosotros no teníamos nada, muchas personas nos ayudaron comprando pan. Esto no es perder dinero, esto es agradecer». Un día, un hombre bien vestido entró a la panadería. Miró el lugar, miró el pan, miró a Elena trabajar y le preguntó: «¿Usted es la dueña?». Elena respondió: «Sí, pero es una panadería pequeña». El hombre sonrió y dijo: «Las cosas grandes empiezan siendo pequeñas». El hombre le explicó que tenía varios negocios y que quería ayudar a pequeños emprendedores del barrio. Después de varias semanas, ese hombre ayudó a Elena a mejorar su panadería. Le ayudó a comprar un horno más grande. Le ayudó a arreglar el local. Le ayudó a poner un letrero afuera. El letrero decía: «Panadería La Esperanza». Elena, al ver ese nombre, empezó a llorar. Porque esa palabra había sido lo único que nunca perdió. La esperanza. Una tarde, Elena estaba parada afuera de su panadería, viendo a la gente entrar y salir, cuando su hijo Tomás se paró a su lado y le dijo: «Mamá, ¿te acuerdas cuando vendías pan en la calle?». Elena sonrió. «Sí, hijo, me acuerdo». Tomás la miró y le dijo: «Yo nunca sentí vergüenza. Yo siempre me sentí orgulloso de ti». Elena lo abrazó. Y en ese momento entendió algo que le habría gustado entender muchos años antes. La vida puede ser muy dura. Pero si no te rindes, la vida también puede cambiar. La historia de Elena no es solo la historia de una mujer pobre. Es la historia de una mujer que lo perdió todo. Y aún así, no se rindió. Perdió a su esposo. Perdió su casa. Perdió su estabilidad. Perdió su tranquilidad. Pero nunca perdió algo que muchas personas pierden cuando la vida se pone difícil. Nunca perdió la fe. Nunca perdió la dignidad. Nunca perdió las ganas de seguir. Elena vendía pan en la calle. Muchas personas pasaban sin mirarla. Muchas personas la ignoraban. Algunas personas la despreciaban. Pero lo que nadie sabía era que esa mujer que vendía pan en la calle estaba construyendo su destino. La vida no cambia en un día. La vida cambia cuando no te rindes en los días difíciles. La vida cambia cuando sigues caminando aunque tengas miedo. La vida cambia cuando trabajas aunque estés cansado. La vida cambia cuando lloras, pero al día siguiente vuelves a intentarlo. Tal vez tú que estás escuchando esta historia te sientes cansado. Tal vez sientes que la vida es injusta. Tal vez sientes que haces mucho y recibes poco. Tal vez sientes que nadie ve tu esfuerzo. Pero recuerda esto. Dios ve lo que nadie ve. Dios escucha lo que nadie escucha. Y Dios bendice en silencio a las personas que no se rinden. La historia de Elena nos enseña algo muy importante. Ser pobre no es el final. Empezar desde abajo no es el final. Vender en la calle no es el final. Fracasar no es el final. El final solo llega cuando te rindes. Y Elena nunca se rindió. Si esta historia te dejó una reflexión. Si esta historia te hizo pensar. Si esta historia te hizo sentir algo en el corazón. Escríbelo en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, nunca me rendiré. Y si te gustan este tipo de historias profundas, historias que te hacen reflexionar, historias que te recuerdan que la vida sí puede cambiar. Suscríbete al canal, porque en este canal contamos historias que pueden cambiar la forma en la que ves la vida. Nos vemos en la próxima historia.